Este es el primero de dos videos en los que vamos a discutir los circuitos secuenciales. ¿Qué es un circuito secuencial? Anteriormente hemos visto los llamados circuitos combinacionales cuya salida únicamente depende de los valores presentes de entrada. Un circuito secuencial va a tener elementos de memoria que me van a permitir almacenar estados anteriores y en base a esos estados anteriores voy a tener una salida que va a ser una función de los estados actuales más los elementos de memoria. Y hay una clasificación general, lo vamos a clasificar como circuitos síncronos y circuitos asíncronos. Los síncronos, como su nombre lo dice, va a tener un reloj, el cual va a emitir pulsos y en función de esos pulsos podemos cambiar los estados. Y también tenemos los circuitos asíncronos. Un circuito asíncrono puede cambiar de estado en cualquier momento. Imaginen la luz de su casa, la pueden encender o apagar en cualquier momento. Es un ejemplo muy burdo, un circuito asíncrono. Bueno, entonces, los elementos de memoria que vamos a ver a continuación reciben el nombre de flip-flops. Vamos a ver qué tipos de flip-flops existen. Y estos pueden o no recibir un pulso de reloj. ¿Sí? Entonces, esto es el diagrama general de los circuitos secuenciales. Vamos a ver en qué consisten los flip-flops. Existen varios tipos de flip-flops. El primero es que vamos a ver es uno que recibe el nombre de SR latch. Y este flip-flop funciona de la siguiente manera. Como ven, está construido de dos compuertas NOR, cuyas salidas están retroalimentadas. Entonces, la salida de uno retroalimenta la entrada del otro y viceversa. ¿Cómo es que funciona? Va a tener dos valores de entrada, uno que le vamos a llamar el set y otro que le vamos a llamar reset. Cuando tenemos el set, eso va a hacer que mi salida sea 1. Y además vas a tener dos salidas, una salida normal y una salida complementada. Entonces, si mi set está puesto en 1, mi salida va a ser 1. Si es 0, si mis dos entradas son ceros, esto no va a cambiar. Entonces, después de que S igual a 1 y R igual a 0, entonces la siguiente es, ambos son ceros, no cambia, se mantiene como estaba. Vamos a ver ahora qué pasa con el reset. El reset forza que mi salida sea igual a 0. Entonces, si hago que mi reset sea 1, entonces forzosamente mi salida va a ser 0 y la complementada va a ser 1. No pueden valer 1 las dos 0 o las dos 1. Vamos a ver que existe un caso prohibido. Y nuevamente, si tenemos, ese es el mismo caso que tenemos acá arriba. Si tenemos 0, 0, pero después de S igual a 0 y R igual a 1, no cambia. Es decir, cuando las dos entradas son 0, el estado que tenemos no va a cambiar. Si es 1, cambia 1. Si el set es 1, cambia 1. Y si el reset es 1, cambia 0. Y tenemos uno que es el estado prohibido. Si las dos entradas son igual a 1, no va a ser 0, 0, va a estar indeterminado. No vamos a poder predecir cuál va a ser la salida. Por esta razón, este SRLATCH en términos prácticos no se utiliza. Por esta razón, porque si las dos entradas son 1, vamos a entrar en una indeterminación. Aquí está la tabla de verdad de la compuerta NOR. Entonces les invito a que revisen esto y vean que cuando hacemos estas operaciones y se retroalimenta de esta forma, el resultado, el comportamiento del circuito va a ser como se muestra en esta tabla. Ahora bien, tenemos una variación del SRLATCH con compuertas NAND y el resultado va a ser, el comportamiento va a ser el mismo, con la única diferencia que ahora el set va a hacer que mi salida sea 0 y el reset va a hacer que mi salida sea 1. Es decir, simplemente está complementada la salida. Ahora, a diferencia de lo que tenemos en la parte de arriba, donde teníamos 1, ahora tenemos 0. Si donde teníamos 0, ahora tenemos 1. De igual forma vamos a tener este estado, pues si los dos valen 0, ahora este va a ser mi estado indeterminado. Aquí está la tabla de verdad de la compuerta NAND, en caso de que en este momento no la recuerden, y se convenzan de que el comportamiento es de esta forma, de este circuito. Vamos a ver una pequeña variación
este es un circuito SR Latch con una entrada de control. Entonces la entrada de control lo que va a hacer encender o apagar el circuito. Entonces si está en 0, no importa los valores que tengamos de entrada, nunca va a cambiar mi salida. Si es 1, entonces ya está trabajando de manera regular y se comporta de igual forma que el que vimos anteriormente en la parte superior de la diapositiva. Vamos a ver una pequeña versión. Entonces, bueno, una forma muy sencilla de quitar este problema de una determinación es complementar la entrada. Entonces de esta forma no puedo tener que los dos valgan 1 o los dos valgan 0. Entonces tengo mi señal de control. Cuando el control está en 0, no va a cambiar. Realmente no importa el valor de D. Va a ser siempre el mismo. Si está en 1, si D vale 0, esto forza que mi salida sea 0. Y si D vale 1, esto va a forzar que mi salida sea 1. Y estos son circuitos muy básicos que almacenan un bit de memoria. Y son algunos de los símbolos que se utilizan para los diferentes circuitos. Son muy similares. Simplemente es un rectángulo para el caso del SR Latch. Si es un SR Latch negado, entonces vas a tener estas bolitas que aparecen en estos puntos. Esta regularmente se refiere a una negación. Cuando vean una bolita en estos puntos, y tenemos el D-Latch que se representa de esta forma. Entonces aquí tendríamos Q en todos los circuitos. Aquí tendríamos Q'. Veamos ahora el caso cuando tenemos un reloj. Entonces, cuando tenemos un reloj podemos tener diferentes variantes. Podemos construirlo de manera que únicamente cambie de estados cuando esté en la parte positiva del reloj. Esta es una posible implementación. La otra implementación es que únicamente podamos cambiar de estado cuando tenemos un borde positivo, es decir, cuando pasamos de un nivel bajo a un nivel alto. Entonces, únicamente podemos cambiar de estado en este instante. Y por último, es cuando tenemos un borde negativo, obviamente va a ser el proceso opuesto, va a cambiar cuando pasemos de un valor de voltaje alto a un valor de voltaje bajo. Y bueno, entonces esta es una variación que tenemos de un flip-flop por disparo de borde. Entonces, este se puede construir simplemente poniendo en cascada dos flip-flop tipo latch D. Entonces uno le vamos a llamar el amo y otro le vamos a hacer esclavo. Y entonces de esta forma únicamente se va a disparar cuando tengamos un borde. Y bueno, estas son otras variaciones y cómo se dibujan en los circuitos. Este es uno con borde positivo y este es uno con borde negativo. Entonces tenemos esta bolita que significa que va a pasar a un borde negativo. Y bueno, es una posible implementación de un flip-flop tipo D con disparo de borde. Entonces el reloj va a estar aquí y yo lo puedo implementar de esta forma. Habría que seguir las tablas de verdad para convencernos de que el comportamiento de este flip-flop tipo D va a ser de esta forma, que cuando D vale 0, va a restablecer en el siguiente instante de tiempo. Q va a valer 0, y si vale 1, el siguiente instante de tiempo va a valer 1. Y bueno, vamos a otro tipo de circuito. Este recibe el nombre de un flip-flop JK. Y vamos a ver cómo se comporta. Como ven, este tiene una parte combinacional. Tenemos que la entrada de este es un latch tipo D. Y le vamos a agregar este circuito combinacional. Entonces tenemos que D va a ser igual a J por Q. Este término, como ven, aquí entra J y va a multiplicar a Q negada. Entonces aquí Q negada. Si siguen la trayectoria de esta línea, entonces aquí entraría mi Q negada. Y esto se va a sumar
con esta compuerta OR va a realizar esta suma que tienen aquí. Entonces va a entrar K, que se va a negar. Entonces aquí te vas a tener K negada. Y de otro lado vamos a tener Q. Y vamos a ver cómo se comporta. Entonces vamos a tener dos señales de entrada, J y K. Entonces si J y K son iguales a 1, entonces esta J es 1, K vale 1. Entonces cuando multiplicamos por un 1, simplemente no cambia. Entonces el resultado va a ser Q más Q'. Y debido a que si uno está complementado, entonces si Q vale 1, el otro forzosamente vale 0, o si vale 0, el otro término valdrá 1, entonces siempre uno de ellos va a valer 1, entonces el siguiente estado forzosamente va a ser 1. Vamos a ver qué pasa en el siguiente caso. Vamos a hacer que J sea igual a 0. Entonces si J igual a 0, ese término que tenemos aquí se va a eliminar. Y en este caso tenemos que K, pero en este caso tenemos K'. Entonces si era 1 se va a convertir en 0. Entonces este segundo término también se va a eliminar. Por consecuencia, la entrada del flip-flop T va a ser 0. Y como ven la tabla de verdad, cuando a la tabla de verdad del flip-flop T, si es 0, la salida siempre va a ser 0. Veamos ahora el siguiente caso. Los dos valen 1. Entonces, pero si K vale 1, entonces ese término se vuelve K', o se vuelve 0. Entonces ese término se elimina. Simplemente nos quedaría K'. Entonces K' entra K', y el resultado, el siguiente estado sería K'. Si ustedes ven su tabla de verdad del flip-flop T, van a darse cuenta que el resultado no va a cambiar, va a ser K'. Y si los dos valen 0, entonces la entrada va a ser Q. Entonces el Q se va a transferir, entonces Q no va a cambiar, entonces va a estar sin cambio. Y esta es la tabla de verdad de un flip-flop tipo JK. Entonces si las dos son 0, no va a cambiar. Si J vale 0 y K vale 1, se va a poner en la condición de reset. Y reset, en otras palabras, significa que se vuelve 0. Si J vale 1 y K vale 0, en la condición de set, que va a ser igual a 1. Y si las dos valen 1, se va a complementar. Es decir, que si la entrada anterior había sido 0, la siguiente entrada sería 1 y viceversa. Bueno, veamos otra implementación. Este es el flip-flop tipo T. La T viene del inglés toggle, entonces es decir que va a cambiar el estado. Y la implementación de un flip-flop toggle, este es su símbolo. Y cómo se puede construir con un D-latch y una compuerta, esta es la compuerta XOR. Donde en una entrada va a estar la salida, que es Q, y en la otra vamos a tener a T. Y este sería un símbolo abreviado, entonces se puede construir de dos formas. Con un JK, donde ustedes juntan las dos entradas, J y K, entonces J y K siempre va a valer lo mismo. Entonces vamos a tener únicamente este caso y este caso. Es decir, o no cambia o lo complemento. Los casos intermedios no van a ser válidos, únicamente va a tener estos dos, pues se llama toggle. O lo mantiene o lo complementa. Y bueno, esta es una posible implementación de un flip-flop tipo D con restablecimiento asíncrono. Entonces esta sería su tabla de verdad correspondiente. Y bueno, este es el fin de la primera parte. En la siguiente parte vamos a discutir cómo se pueden implementar.